Este lunes comienza la reprogramación para deudores morosos del crédito con aval del Estado, medida que será aplicada para quienes cuenten con dos o más cuotas impagas y beneficiará en esta primera etapa a 113.000 personas. Para profundizar en este tema nos acompaña Daniela Portilla, abogada de la Comisión Ingresa. ¿Cómo está, Daniela? Hola, buenos días, Gonzalo, gracias. Bueno, Daniela, ahí recién entregamos la información, esto va a beneficiar a 113.000 personas, esto hoy día comienza a las 14 horas. ¿Cómo, si alguien tiene una deuda con crédito con aval del Estado, cómo yo puedo reprogramarla? En pasos sencillos para que la gente también vaya entendiendo. Mira, para reprogramar los créditos, lo que los estudiantes tienen que hacer es ingresar a la plataforma reprogramacae.cl, ingresar sus datos y seguir el paso a paso que está ahí disponible para que continúen con este proceso. Básicamente lo que tienen que hacer es completar los datos personales y suscribir un contrato que les va a permitir manifestar su voluntad de reprogramar su financiamiento. Sí, esto es importante. Mucha gente también que tiene esta deuda con crédito con aval del Estado. Pero esto también beneficia a quienes deben una o dos cuotas o incluso a quienes tienen deudas prolongadas en el tiempo con el del CAE, ¿no? Exactamente. Esta reprogramación va a beneficiar a todos aquellos deudores que mantengan al menos dos cuotas impagas y desde ahí en adelante. Todos los deudores, ya sea que tengan deuda con el banco, que son aquellos que tienen una morosidad más temprana, van a poder reprogramar, y un segundo grupo a partir de marzo, que son aquellos deudores que tienen ya las garantías aplicadas, donde el fisco o las instituciones de educación superior realizaron el pago de estas garantías. ¿Por qué es importante reprogramar la deuda? La reprogramación les va a permitir quedar al día en el pago del financiamiento, lo que se traduce finalmente en que los deudores ya no van a estar morosos. Eso les va a permitir salir o quedar afuera de los registros comerciales, no solamente de DICOM, sino que también, por ejemplo, el registro que lleva la Comisión para el Mercado Financiero. También les va a permitir postular a los beneficios de pago del crédito, que son la rebaja de tasa de interés, la suspensión de pago de cuotas por cesantía o desempleo y el pago de cuotas contingente a la renta. La reprogramación también les va a permitir no ser incorporados en la nómina de deudores que se les retiene la devolución de impuestos y reprograman hasta el 30 de marzo. Sí, también van a poder, lo decíamos, retomar el pago regular del crédito, por ejemplo, con los mismos descuentos que tiene una persona que no tiene una deuda, ¿no? Exacto, van a ser deudores que están al día y van a ser como si siempre ellos hubiesen pagado el crédito al día. Ya. Dentro de lo que ustedes, la información que manejan, ¿cuál es el motivo, la razón más común que entregan también a estos estudiantes? ¿Por qué están con deuda? Gente que está con trabajo en algunos casos y que no paga las cuotas del CAE. En la mayoría de los casos se debe a que los deudores se informan tarde del inicio de su cuadro de pago de cuotas, y la verdad es que cuando se dan cuenta que tienen que empezar a pagar, ya están con una situación de morosidad donde ya no pueden realizar el pago de todas las cuotas que tenían morosa. Por eso la reprogramación es una buena alternativa, porque los deudores con el pago de una sola cuota, que no tienen intereses penales ni gastos de cobranza, van a poder tomar su cuadro de pago. ¿Y esa primera cuota o ese pago de una sola cuota tiene un mínimo, un porcentaje mínimo para pagar? Es la misma cuota que tienen asociada a su crédito. O sea, si ellos pagaban 10.000 pesos por concepto de crédito, son 10.000 pesos que tienen que pagar para reprogramar. Y eso les permite reprogramar la deuda. Exacto. Eso significa que se va a desplazar su cuadro de pago y van a pagar al final del cuadro de pago estas cuotas que tenían pendientes o impagas. ¿Qué pasa a una persona que reprograma su deuda y al poco tiempo lamentablemente queda sin trabajo? En esos casos el llamado es a que postulen a la suspensión de pago por cesantía o desempleo, porque los deudores que no tienen trabajo pueden suspender por un periodo de 6 meses su pago. Ya. O sea, ellos tienen esa oportunidad, tienen la facilidad de hacerlo en el caso de que queden sin trabajo. Exacto. O si bien los ingresos que reciben son menores al monto de su cuota, también pueden postular a la rebaja de cuota al 10% de sus ingresos. Ahora, hay personas que se oponen a la reprogramación de las deudas, dicen mejor que se prescriba, que no se pague. Bueno, ¿cuál es el llamado que se hace? El llamado que nosotros hacemos es a informarse, porque la prescripción efectivamente de las deudas es algo que ha existido siempre, y lo que hace o lo que produce no es que la deuda se extinga, sino más bien que el cobro de esa deuda sea más difícil. Pero para prescribir la deuda se necesita también patrocinio de abogados, se tienen que pagar los costos del juicio. Entonces el llamado en realidad es informarse y a ver cuál es la mejor alternativa para cada deudor. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una deuda prescriba? Para que prescriba el título más que la deuda, es de 1 año desde que se presenta en el juicio, el título ejecutivo. Pero como te explicaba, eso no extingue la deuda de las personas, sino más bien hace más difícil el cobro de ese crédito. Hay muchos casos de personas que no han pagado, por ejemplo, ninguna cuota de su deuda del CAE. ¿Ha aumentado en los últimos meses, en los últimos años?
Sí, hay casos, han habido situaciones donde se puede ver que los deudores no han podido pagar ninguna de las cuotas de su crédito, como también hay casos de deudores que pagan al día y que postulan a los beneficios de pago. Aproximadamente 6.000 beneficiarios postulan mensualmente a estos beneficios. Ya. Bueno, pregunto porque también me imagino que tras el estallido social hay más motivos, tal vez para algunas personas, decir yo no quiero pagar más mi deuda con el CAE, no tengo trabajo, no están las condiciones, no es lo que se me prometió en la carrera universitaria que yo postulé o en la cual me desarrollé, no tengo trabajo. ¿Qué es lo que dicen ahí? Sí, efectivamente son múltiples las razones o las peticiones que existen dentro del debate ciudadano finalmente, y la verdad es que esta ley viene a solucionar un problema que existía y al cual no teníamos solución. O sea, efectivamente, antes de la entrada de esta ley en vigencia, los deudores tenían que pagar todas las cuotas que tenían atrasadas. Si bien la verdad nosotros estamos esperando, o en la medida que se van existiendo nuevas políticas públicas, nosotros vamos a estar dispuestos a implementarlas. La verdad es que hoy día esta es una alternativa que no existe, no existía antes de la entrada en la ley, y que va a permitir a los deudores ponerse al día en el pago de sus créditos. También recordar a la gente que postula al CAE o que está pagando el CAE que en el caso de que no tienen que pagar más del 10% de su sueldo, en este caso, ¿líquido o bruto? Bruto. Bruto. Es el 10% de la renta bruta lo que establece el beneficio de rebaja de tasa, perdón, de contingencia a la renta. ¿Qué pasa si se le cobra más? En general, se necesita postular para acceder a este beneficio, por lo tanto, el valor de la cuota es fijo dependiendo de las condiciones originales del crédito, pero si los deudores enfrentan en el fondo menores ingresos, tienen que postular a través de ingresa.cl a esta rebaja de tasa. ¿Tiene información respecto si estos créditos con aval del Estado, con garantía del Estado, han aumentado en los últimos años? Producto, a lo mejor, tal vez hay menos trabajo, los papás no tienen la posibilidad de financiar carreras que son realmente con costos elevadísimos, con carreras como medicina, ingenierías comerciales, civiles, que cuestan sobre los 6 millones de pesos, hasta los 8 en algunos casos. ¿Esto ha aumentado estos créditos? La verdad es que se ha cambiado un poco desde la entrada en vigencia de la gratuidad el grupo de destinatarios del crédito, pero anualmente 63.000 estudiantes más o menos acceden a este financiamiento. ¿Hay alguna, más hombres, más mujeres, de qué edades? ¿O no? No tengo ahora el dato, pero efectivamente hay de todos tipos de carreras profesionales, técnicas, que acceden al crédito con garantía estatal de manera anual. Ya, repasemos un poquito sobre estos pasos para reprogramar el CAE. El primer paso es registrarse en reprogramacae.cl con el RUT y la contraseña, ¿no? Exacto, la misma que está establecido para el portal de los beneficiarios CAE. A partir de ahí hay un tutorial que van a poder seguir donde se establece el paso a paso de trámites que se tienen que hacer. Principalmente van a tener que suscribir un contrato donde van a manifestar su intención de reprogramar el crédito. Van a poder revisar sus datos financieros, el banco al cual les administra el financiamiento, etcétera. Ya, de ahí revisar los datos de la cuenta, pagar una cuota inicial de la reprogramación, y ahí yo pongo en este portal las cuotas en las cuales yo quiero reprogramar. Las cuotas van a ser dependiendo de la cantidad de cuotas impagas que tiene cada deudor. ¿Ya? En realidad, esas cuotas son las que van a pasar al final del cuadro de pago, y él va a terminar pagando el número de cuotas que inicialmente estaban pactadas por el crédito. Si yo pacté 60 cuotas y no he pagado 5, esas 5 que debo pasan al final y sigo pagando lo que me corresponde. Exactamente. Ya. Con el mismo interés, no se le agrega un interés mayor. El deudor va a enfrentar el mismo valor de cuota que él hubiese tenido si hubiese pagado siempre al día. Ya. Esto también, este reprograma CAE.cl también se utilizó el año pasado, ¿no? Tengo entendido que sí. ¿O es primera vez? No, es primera vez, ya. Efectivamente. La semana pasada inició como todo el proceso informativo para que los deudores recibieran esta información en sus correos electrónicos, pero a partir de hoy a las 2 está disponible el portal que les va a permitir reprogramar. Y en ese sentido, ¿han habido muchas consultas, muchos llamados, mucha gente interesada en hacer esta reprogramación? Sí, hemos recibido bastantes inscripciones en general. Cerca de 19.000 RUTs únicos se han inscrito en esta última semana. En la última semana. Son 113.000 personas que pueden acceder. Exactamente. Ya. Tú decías en este primer grupo. En este primer grupo. Y en el segundo grupo, ¿cuántas personas estás que deben más de 1 o 2 cuotas o cuotas muy, muy atrasadas? Sí, son cerca de 110.000 estudiantes más. Ya. O sea, en total son como 240.000 personas más o menos. Los que tienen importantes deudas en el CAE. Y que van a poder acceder a esta reprogramación. Ya. ¿Pero esa es la cifra total de la gente que debe el CAE o es una parte nomás que puede hacerlo?
Es la situación de todos los deudores que están con morosidad impaga de 2 cuotas en adelante. Ya. Pero los 113.000, estas 2 cuotas en adelante, son los que comienzan hoy día. Exacto. ¿Y los de marzo? Los de marzo son otro grupo que en total van a sumar 240.000 estudiantes. Ya. Ya, es un tema importante porque hay mucha gente que no ha conseguido trabajo o que ha quedado cesante, que tiene que reprogramar sus deudas, y esto es una buena alternativa para hacerlo, manteniendo los intereses, sin alargar más la deuda, sino que pagando lo que pactó en un inicio. Exactamente, es el pago del crédito que desafortunadamente las personas no pudieron realizar el pago oportunamente, y que hoy día existe la alternativa para pagar en el fondo y retomar como estudiante al día con los beneficios de pago que tiene el financiamiento. Mucha gente puede pensar de que al pagar, a reprogramar esta deuda va a quedar al día. ¿Eso es así? ¿Cómo hace la situación? Efectivamente, al reprogramar el estudiante va a quedar al día en el pago del crédito y va a poder retomar, como todas las personas que estuvieron siempre al día, el financiamiento. También tú lo decías también que qué pasa adicionalmente, es que muchas personas que estaban trabajando y que no habían pagado el CAE, se les retenía, por ejemplo, la devolución de impuestos, que también esa plata podría haber servido para pagar, no sé, deuda del CAE. En este caso, si usted lo reprograma, ¿no se le va a retener los impuestos? No, no se va a retener porque entendemos que esos deudores que reprograman están al día. Efectivamente, la retención aplicaba a los deudores que están morosos para efectos de pagar el crédito. No. Daniela, bueno, muchas gracias por estar acá en la mañana informativa, con información importante, sobre todo hoy día, que ya también comienza el proceso de postulación a las universidades, todo lo que tiene que ver en materia educacional, reprogramar deudas de mucha gente. Tú lo decías, en total 220.000, 240.000 personas que pueden hacer esto, que den una cuota o más, que es muy difícil pagarla, que los papás no pueden ayudarle en financiar también las deudas, y que tal vez ellos se quedaron sin trabajo. Esto es una buena alternativa para hacerlo. Recordemos el horario. Hoy día, a partir de las 2, en reprogramacae.cl, los deudores van a poder revisar las alternativas e informarse acerca de esta alternativa. Daniela, muchas gracias por estar acá en Canal 24 Horas conversando sobre este importante tema. Muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente.